Pues comenzamos. Primero, pues el título, como ya hemos comentado, es Padres del siglo XXI. Podrán pensar, ¿por qué este título? Pues bien, lo que queremos es compartir con ustedes a través de las teorías y de los estudios científicos que se han realizado hasta el día de hoy, de qué manera podemos favorecer el desarrollo adecuado de los más pequeños de la casa, ¿vale? Vamos a explorar juntos qué podemos hacer por ellos como padre o como madre. En estos tiempos tan modernos, donde hay retos, donde también tenemos diversas oportunidades y también sobre todo poder pararnos a pensar con una mirada reflexiva que nos permita poder acercarnos a nuestros hijos e hijas. La familia. La familia es el primer entorno donde los niños aprenden a entender cómo funciona el mundo. La familia es el espejo en donde se van a mirar. Los humanos no nacemos con los aprendizajes de manera innata, ¿vale? Somos inmaduros. ¿Esto qué significa? Que vamos a ir adquiriendo los aprendizajes a medida que vamos creciendo. Y cuando llegamos al mundo, estamos recubiertos de necesidades. Necesidades que, como hemos dicho, deben ser cubiertas. Pero claro, carecemos de la capacidad de hacerlo de manera autónoma, por lo que requerimos de atención y del cuidado de alguien, del cuidado de esas necesidades básicas que van muchas veces más allá de las biológicas, como son también la alimentación, el sueño y la higiene, que son imprescindibles, por supuesto, pero que también necesitamos el afecto y la seguridad para poder desarrollarnos tanto a nivel emocional como social. Y esto debemos tenerlo muy presente para poder ir comprendiendo todo lo que vamos a ir explicando a continuación, ¿vale? Los padres y madres son los modelos a seguir, ¿no? Que tienen sus hijos. El término modelo, ¿qué significa? Pues persona de referencia para imitar o reproducir. Así que, efectivamente, como decíamos hace unos segundos, esos aprendizajes que adquirirán vendrán de ustedes. Es decir, no solo van a aprender a hablar o a caminar, sino también a relacionarse, a resolver conflictos y a valorarse a sí mismos. Esto último es importantísimo. La autoestima se desarrolla a través de la experiencia, de los logros y de las relaciones que establecemos, por lo que como ellos son vistos en la familia, el lugar que ocupan en la familia va a ser muy, muy importante y marcará significativamente la percepción que tendrán de ellos mismos. Por lo que desde bien pequeños, los patrones de comportamiento que se internalicen y que se vean serán los que luego replicarán en otros entornos. Ahora pongámonos como en un entrenamiento de fútbol. El entrenamiento de fútbol, cuyo objetivo es practicar aquellas situaciones que pueden darse en el partido y cómo podemos solucionarlas para obtener el mejor resultado. Los entrenadores serían los padres y los jugadores los hijos. Y el partido es la vida. Pues bien, el núcleo familiar, como decía, es este entrenamiento y el partido va a ser la vida que deberá ir enfrentándose poco a poco los niños. Pero claro, hay diferentes tipos de partidos, ¿no? Hay algunos partidos de liga, otros amistosos o incluso la Champions, por lo que en cada etapa de su vida va a demandar diferentes cosas que tenemos que ir respondiendo, con lo cual tenemos que acompañarles en saber responder a las necesidades que el entorno le va a ir demandando. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, a lo largo de la historia, el concepto de la familia ha ido cambiando. Mejor dicho, evolucionando, ¿vale? Nuestros abuelos, por ejemplo, pudieron vivir una educación mucho más autoritaria, donde obedecer sin cuestionar era lo esperado. También muchas veces se ha puesto presión en conseguir ciertos logros, ¿no? En entender que como la experiencia que hemos vivido, nuestra experiencia previa, va a marcar un poco cómo queremos que nuestros hijos sean, qué cosas pueden conseguir por lo que nosotros hemos logrado, por lo que no. Pero bueno, hoy en día hemos descubierto que es posible enfocar la crianza de una manera diferente. Para ello es imprescindible tener presente un concepto
de Donald Winnicott, que fue un pediatra y un psiquiatra. Él decía que basta con ser padres suficientemente buenos. Es decir, no tenemos que ser perfectos, no hay que ser un superhéroe, basta con ser suficientemente buenos. Pero claro, ustedes dirán, ¿y qué es eso? ¿Cómo lo hago? Vale, los padres tienen que buscar que sus hijos sean capaces de pensar, de sentir, de resolver problemas y de autogestionarse emocionalmente. Es decir, debemos poner el foco en el contenido, no en los resultados, en priorizar el bienestar y protección del niño, garantizando así su desarrollo integral. Ahora volvemos un poquito al partido de fútbol. ¿Recuerdan lo que les comentaba, no? Pues bien, es el momento de ejercer de entrenadores suficientemente buenos. Es decir, vamos a poner el foco no en el resultado, en el 2-1 o en el 4-0, sino en el camino que han realizado hasta llegar a la meta, en ese esfuerzo, en la constancia, en la perseverancia, en esa dedicación. Vamos a quedarnos ahí, ¿vale? Simone de Beauvoir expresó sobre los hijos, que los hijos no son un sucedáneo del amor ni del remedio de una vida quebrada. No son una pieza que rellena los vacíos de nuestra existencia. Son una responsabilidad profunda. Esto es muy importante. Y son el fruto generoso de un amor auténtico y de un amor libre. Ahora, ¿cómo lo hacemos? La teoría está genial, pero claro, la práctica pues es más complicada, ¿no? Vamos a comenzar un poquito a ver cómo podemos hacerlo en la práctica, ¿vale? Para ello, comencemos por la educación en valores. Los valores son algo universal que compartimos todas las personas. Da igual la cultura, el país, el contexto, la idea política. Todos compartimos unos valores que nos hacen ser humanos. Estableceremos esa base de la educación en valores, que serán aquellos que van a guiar el comportamiento y las actitudes de nuestros pequeños, influyendo en sus decisiones y en sus acciones. Es decir, educar no va a ser corregir conductas solo, también va a ser dar alternativas y sembrar en la práctica esos valores. Comencemos. La solidaridad, imprescindible, implica el compartir, el apoyar a los demás, especialmente en los momentos de necesidad. Es lo contrario a la individualidad, la cual nos mete tan dentro de nosotros mismos que miramos a las demás o a los demás como nosotros nos sentimos, sin mirar más allá, sin entender cómo está el que tenemos enfrente. Esto, por ejemplo, se aprende ayudando a un hermano, compartiendo con él. Seguimos con el afecto, que es establecer vínculos en las relaciones que involucren ternura, afecto y amor. Continuamos con la creatividad, generar ideas, productos o conceptos nuevos y originales. Seguido de la resolución de problemas. Resolver cosas y encontrar solución a los problemas que nos vamos encontrando en la vida. La empatía. ¿Por qué el porcentaje? Porque el ponernos en el lugar de las otras personas hay que hacerlo de manera proporcionada, tanto a nivel cognitivo como emocional, para mejorar la capacidad de resolver conflictos y entender la opinión de los demás. Es decir, trataremos y hablaremos a los demás como a nosotros nos gustaría que nos tratasen y nos hablasen. Esto es la regla de oro. Estas tres últimas que he comentado, creatividad, resolución de problemas y empatía, son muy importantes porque nos van a ayudar con otra cosa, un concepto muy, muy, muy clave. Y es la flexibilidad, la capacidad que vamos a aprender para adaptarnos a los cambios, de comprender que muchas veces las cosas no van a salir como pensamos o como nos gustaría y que no pasa nada, que está bien, que nos frustraremos, nos pondremos tristes, pero también sabemos y tenemos la certeza que vamos a tener la capacidad, porque hemos entrenado, en poder resolver, en poder buscar una alternativa, una vía.
Seguimos con el respeto. Muy importante, brindar respeto y consideración a los demás, fundamental. La parte ambiental, ¿qué es esto? Pues bien, es dejar a un lado las pantallas, los móviles, las tablets, los ordenadores y conectar con nuestro entorno, relacionarnos con él. ¿Cómo podemos hacerlo? Yendo al parque, permitiendo que nuestro hijo y acompañándole al parque. Pero dejar las pantallas también consiste en dejarlas nosotros, en dejar el móvil durante un ratito y en conectar con lo que está haciendo nuestro hijo, con ese momento, un momento de calidad, en donde puedan jugar juntos, en donde tú puedas si no quedarte a un ladito mientras él juega, pero puedas animarle. Pensamiento crítico es la forma de razonar que nos va a volver más analíticos, más observadores, nos va a enseñar a reconocer la información de calidad y nos ayuda a resolver mejor los problemas. La honestidad, cultivar la sinceridad, qué importante. Esto se hace también cuando los adultos admitimos nuestros errores, por ejemplo, cuando somos sinceros con nosotros mismos y con los demás. La responsabilidad, tomar y sostener decisiones responsables y cumplir con mis obligaciones. Entender que muchas veces voy a tener que hacer cosas aunque no me apetezca, porque debo hacerlas, porque luego tendré la recompensa, pero no antes. La salud, tanto física como mental. La comunicación. Establecer diálogo, comunicación fluida, donde se pueda expresar con libertad, de manera asertiva y sin miedo a ser juzgado. El esfuerzo, trabajar duro y con compromiso, con mis tareas. Y por último, el humor. Muy importante, hay que aprender también a relativizar, ver el lado humorístico del mundo y también llevarlo a quienes nos rodean. Cada valor de esta lista se enseña desde el ejemplo. Por favor, téngalo muy presente. No va a bastar con decir ser respetuoso si en casa gritamos o humillamos. Tenemos que ser conscientes que nuestros hijos aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. Ahora, pueden pensar en un valor de esta lista que ya practican conscientemente con sus hijos, pero también en cuál les gustaría fortalecer o incluso cuál creen que podrían incluir en la crianza. Les dejo unos minutos para que echen un ojo de nuevo a esta lista. Vale, seguimos. Responsividad. ¿Qué es esto? Está relacionado con el concepto de padre suficientemente bueno, una de las ideas más liberadoras. Quiero que la tengan muy en cuenta porque no tenemos de nuevo que ser perfectos, que ser superhéroes, que llegar a todo, que cumplir siempre con las expectativas que nos ponemos nosotros o que nos impone el entorno. Pero sí es verdad que debemos tener presente que nuestra labor como cuidadores principales no es importante, es imprescindible, es esencial para la supervivencia de nuestros hijos, ¿vale? El doctor José Luis Marín, que es el presidente de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, suele explicar la importancia de cubrir las necesidades de nuestros hijos con la metáfora del bidón. Aquí tienen un bidón. El bidón, cuando nacen, está vacío, ¿vale? No está como en esta imagen. Nuestro objetivo va a ser rellenarlo poco a poco. Poder rellenarlo, eso sí, como ven en la diapositiva. Pero ¿cómo lo hacemos? El líquido es lo que se llama responsividad o responsina. Se va a ir llenando a medida que nosotros vayamos teniendo la capacidad de responder a las necesidades de los pequeños de la casa. Bien, como decíamos antes, las necesidades básicas de un bebé
Por un lado, se engloban en esas biológicas y físicas, ¿no? Alimentación, sueño e higiene, fundamentales. Sin esto, tenemos que saber que no vamos a ninguna parte. Pero, ojo, con ellas solo, tampoco. Vamos a necesitar también proporcionar afecto y seguridad. ¿Vale? Eso hará que nuestro bidón esté al 70-80%, el de nuestros hijos. Como ven, hay cierto margen, un 20 o un 30%, ¿no? Que dirán, ¿y eso para qué? Pues para ser humanos, para poder cometer errores, porque está bien si fallamos, si perdemos la paciencia, si necesitamos un respiro, pero lo importante es qué hacemos cuando fallamos. Hay que reparar esos momentos. Tenemos que esforzarnos por tratar de repararlo, de pedir perdón si hace falta y de construir así una confianza. Por ejemplo, un día estamos muy desbordados, llevamos una semana súper complicada y se nos quema la comida porque hemos ido a atender al llanto de nuestro hijo, que el pobre se ha caído y está llorando por el dolor que siente. Y cuando me di cuenta que se ha quemado la comida, le digo muy enfadada, por tu culpa se me ha quemado la comida. Claro, ahí, tras unos minutos, podemos parar, reflexionar y decir, quizá me he equivocado, quizá no debería haberle gritado. Estoy a tiempo de reparar. Le puedo decir, me equivoqué, lo siento mucho, estaba cansadísima, me frustré, no te merecías que te hablase así. Y cambio el discurso. Y digo, bueno, se ha quemado la comida, pero tendremos que hacer otro sándwich. No pasa nada, podemos hacerlo. No es culpa tuya que haya ocurrido esto. Esto también es educar. Ahora, ¿cómo respondemos a estas necesidades? Hay varias formas, ¿vale? Las teorías del apego nos van a ayudar un poquito a entender cuáles son esas formas de responder. Hay numerosos estudios sobre el impacto de la relación entre padres e hijos. La teoría del apego en su inicio fue desarrollada por John Bowlby y explica que el vínculo, la unión, el cómo respondemos a los bebés en los primeros momentos de vida va a definir el desarrollo personal, familiar y social de nuestros hijos. Vamos poco a poco a ver cada apego. Apego seguro, evitativo, ansioso y desorganizado. Apego seguro. El niño siente que puede explorar porque sabe que si algo pasa, sus padres están ahí. Vayamos de nuevo a un ejemplo, que creo que siempre es más fácil entenderlo de esta manera. El niño llora y atiendo la demanda. Veo qué le ocurre. Le ayudo a regularse y también le doy su espacio para que pueda hacerlo él. Evitativo. No expresa emociones porque aprendió que no serán bien recibidas. Volvemos al ejemplo. El niño llora y yo no atiendo esa necesidad. O le digo que no llore, que no pasa nada. Apego ansioso. Vive con miedo de perder el afecto. Ejemplo de nuevo. El niño llora. Yo hoy le atiendo, pero mañana no le voy a atender por circunstancias de la vida, circunstancias personales, pero no la atiendo. Voy cambiando, voy oscilando y depende del día, atiendo a su demanda o no. Él nunca va a saber, no va a poder predecir nuestro comportamiento. Le va a mantener en una situación de alerta constante. Por último, el desorganizado. El cuidador, a la vez que genera miedo, también genera amor. Esto es muy complicado y bastante grave. El niño, por ejemplo, llora y nadie le atiende. O un día le atiendo, pero le estoy gritando. Y además le retiro el afecto y le retiro los cuidados. Por ejemplo, le doy de almorzar, pero a la hora de la merienda. O nunca duerme en el mismo lugar. Un día se queda dormidito en el sofá, otro en mi cama, otro en su cuna. Es decir, no hay una organización en su día a día. ¿Vale?
Para entenderlo un poquito mejor, nos vamos a un cuento popular, el de los tres cerditos. Este cuento está recogido en el libro Cuentos para el desarrollo emocional desde la teoría del apego de Rafa Guerrero y Olga Barroso. Y vamos a explicarlo a través de aquí. Comenzamos por la casa de paja. Los padres tenían un gran proyecto en el que construirían su casita de ladrillo. Pero tras varios meses de trabajo, de muchas obras, se cansaron y vieron que podrían terminar antes si la dejaban recubierta de paja. Es decir, no mantuvieron su voluntad ni su esfuerzo. Estos dos datos son muy importantes para comprender cómo cuando rompemos las promesas, hacemos cosas diferentes a las que decimos o cambiamos nuestra respuesta ante la misma situación, generamos inseguridad. Tómense un segundo para pensar, con lo que les he comentado anteriormente, a qué estilo de apego les puede recordar, ¿vale? Efectivamente, dado que nuestro comportamiento no es predecible, aquí vamos a ver reflejado este apego ansioso. Seguimos, la casita de madera. Aquí las cosas funcionaban diferente. Los padres del cerdito solían atender siempre y con mucha rapidez cuando tenía una necesidad física, como darle de comer o la medicina cuando enfermaba. Pero claro, no había cariño. Muchas veces pensaban que el cariño podría hacerle débil y que no era necesario el afecto para que el cerdito creciera bien. A su vez, los papás del cerdito habían tenido unos padres muy duros y muy poco afectuosos, que cuando mostraba una emoción desagradable y expresaba algo como «Mamá, estoy triste», sus padres respondían fríamente. Y le decían que las niñas fuertes no están tristes, que no llorara. Vale, le voy a poner otro ejemplo. Esto es como si vamos un día al supermercado y compramos un jamón 5J de pata negra. Ya sabemos que es la mejor calidad que podemos encontrar en el mercado. Lo compramos seguros de ello, además. Su aspecto por fuera es impecable. Pero al abrirlo, al probarlo no tiene la calidad que esperábamos. Es insípido, está soso. Le falta un ingrediente clave para que el interior también se desarrolle. El cariño. Ahora de nuevo, piensen unos minutillos a qué estilo de apego les puede recordar. ¿Vale? Efectivamente, aquí vemos un claro ejemplo del apego evitativo, donde se cubren las necesidades físicas, pero no hay afecto. Por último, la casa de ladrillo. Los papás del cerdito solían atenderle con bastante rapidez, eficacia, pero también con cariño, cuando tenía necesidades físicas y emocionales. Además, los papás del cerdito también habían tenido una infancia en la que habían sido queridos y se habían sentido queridos. Por tanto, esto viene un poco al hilo de lo que hablábamos en un inicio, de la influencia que tienen las generaciones anteriores, con lo que lo aprendido será lo que al final sepamos dar. Y a no ser que hagamos un trabajo personal y busquemos también los medios adecuados para poder modificar ciertos patrones de comportamiento y trabajar en nosotros mismos, quizás podemos estar repitiendo aquello que no quisiéramos con nuestros hijos. Ahora, lo más importante, el final del cuento, la diferencia de cada casita. De repente vino el lobo. El lobo es pues como las circunstancias de la vida, que son impredecibles y que no sabemos qué nos van a deparar. El lobo sopló y sopló y sopló cada vez más fuerte. Y todas las casitas se desplomaron menos una. ¿Cuál? La de ladrillo. ¿Por qué?
porque los cimientos con los que se había construido eran tan sólidos que era imposible derribarla. Y por ello, esta casa refleja el apego seguro. Respecto al apego desorganizado, como ven, no está en el cuento. Y es que, como decía, dada la gravedad y la complejidad, estos autores prefirieron dejarlo fuera del cuento. ¿Vale? Me gustaría que ahora pudiesen pararse un poquito a pensar nuevamente con qué estilo se reconocen más, qué les resuena. Seguimos. El apego seguro. La casa que resistió al lobo. La casa de ladrillo. Ahora bien, vamos a entender un poquito más qué es el apego seguro, cómo ponerlo en práctica, qué podemos hacer para que nuestros hijos desarrollen un apego seguro. 3 características fundamentales: disponibilidad, sintonización y responsividad. Esta nos suena de antes. Bien, disponibilidad psíquica y física. Hay que estar disponibles, que ellos nos vean accesibles. Sintonización. Hay que conectar con las necesidades de nuestros hijos, empatizar, sintonizar con ellos para entender y atender sus necesidades. Responsividad. Damos aquello que necesitan, cubrimos las necesidades, reforzamos y potenciamos los estados emocionales agradables y ayudamos a reducir aquellas emociones desagradables, como el miedo, la tristeza o la rabia. La rabia por una injusticia, la tristeza ante una pérdida o el miedo ante una inseguridad, ante un miedo, ya sea real o imaginario. Mary Ainsworth, que fue discípula de John Bowlby, explicaba que la clave está en el equilibrio flexible entre la protección o seguridad y el fomento de la autonomía. Vale, vamos a ver cómo hacemos eso. Les presento el círculo de seguridad. Va a explicar cómo los padres pueden atender a las necesidades del niño con una base segura, con un refugio seguro. ¿Cómo somos base segura? Pues teniendo claro que el niño necesita que apoyemos su exploración. Es decir, estés pendiente de mí, te alegres por mí, me ayudes y te diviertas conmigo. En el parque ellos juegan. Nosotros dejamos también las pantallas a un lado, como decíamos antes, y estamos pendientes mientras juegan. Le animamos a que se enfrenten a retos o le felicitamos por su valentía. Pero también van a necesitar que le den la bienvenida, que seamos este refugio seguro, protegiendo, consolando y ayudándole a organizar esos sentimientos y emociones que ellos de primera no van a saber regular de manera innata. Por ejemplo, cuando están en el parque y se caen, que puedan acudir a nosotros y encontrar un refugio seguro donde serán consolados. Hay que tener en cuenta estos 3 puntos que hay al final. Siempre intentar ser fuerte, más grande, sabio y bondadoso. Cuando sea posible, seguir las necesidades del niño. Y cuando sea necesario, me tengo que hacer cargo de ella. Ahora es momento de reflexión nuevamente. Hay que pensar bastante, lo sé, es importante. Unas preguntas que nos podemos hacer. ¿Cómo reacciono cuando se equivoca mi hijo?
¿Comparto momentos con mi hijo? ¿Le felicito o atiendo solo cuando logra algo? ¿Le dejo tiempo para aprender o presiono para que sea más rápido? ¿Me retiro cuando expresa una emoción como la tristeza o el enfado? Estas preguntas no son para juzgarnos, sino para ayudarnos a ajustar el rumbo. La crianza al final es un camino, no es una meta, y esto es muy importante tenerlo presente. Ahora, ¿cómo proporciono ese apego seguro? Lo haremos mediante los estilos parentales. Hay 4, y 2 variables: afecto y exigencia. Depende de si unas están presentes o no, estaremos en un estilo parental o en otro. Bien, permisivo. Hay mucho afecto, pero no hay normas, no hay límites, pueden hacer lo que quieran. Negligente. No hay afecto, no hay normas. Autoritario. Muchas reglas, pero no hay afecto. Hay normas claras, límites bien definidos, pero no hay abrazos, no hay cariño, palabras agradables, no hay tiempo de calidad con nuestro hijo. Y democrático, la estrella de la corona. El estilo democrático es el más equilibrado. Marca límites, hay exigencia, pero con amor. Es firme, pero también es empático, hay afecto. Y escucha, sin perder la autoridad. ¿Con cuál creen que se pueden identificar más? La base del estilo democrático. ¿Cómo lo hacemos? Pues mediante 3 cosas: protección, límites y afecto, por partes iguales. Protección. ¿Cómo protegemos? Cuando lo acompañamos y lo ayudamos a enfrentar sus miedos. Límites. ¿Cómo los ponemos? Pues bueno, importante, los límites no son castigos, son para ayudarle a entender cómo funciona el mundo. De nuevo, deben ser flexibles, pero también coherentes. Imagínense, su hora de llegada es siempre a las 6. Está en una etapa en donde quiere empezar a salir con sus amigas y con sus amigos, y establecemos que tienen que llegar a las 6 de la tarde. Ella lo sabe, puede quedar, pero si sigue esas normas. Pero de repente hay un día que quieren ir al cine y la única película que quieren ver todos acaba a las 7, no a las 6, más tarde de la hora acordada. Pero ella lo comparte, es sincera, es honesta, volvemos a los valores, ¿no? Y nos pide que por favor, si cabe la posibilidad de hoy, que pueda volver a casa a las 7. Pues quizá podemos dejarle, ¿no? Podemos acordar que bueno, que en este caso, ya que también ha sido sincera, que lo ha compartido, que ha confiado en nosotros y que no ha tomado las decisiones por su propia cuenta, que puede volver a casa a las 7 esta vez. Pero bueno, cuando acabe la película a las 7, no se va a poder quedar con sus amigas un rato más. ¿Vale? Venga, seguimos. Afecto. ¿Cómo proporcionamos ese afecto? Con abrazos, con palabras de cariño. Le dedicamos tiempo de calidad.
Estamos conectados en sintonía, recuerden. Jugando, leyendo, haciendo alguna actividad que le gusta a él, que le gusta a ustedes o incluso que deban hacer. En vez de que se quede en el coche con las pantallas viendo una serie mientras yo voy a la compra. Oye, vengan, vamos los dos juntos, pantallas a un lado y hacemos aunque sea las tareas juntos. ¿Toca lavar el coche? Pues venga, ayúdame a lavar el coche, vamos a hacerlo. Compartamos ese ratito, ¿vale? Y apoyarle en sus desafíos. Acompañar. Ahora bien, hay momentos en que por más que queramos hacerlo todos solos, quizá podemos necesitar apoyo de un profesional. Y está bien, de nuevo, no somos superhéroes, no podemos a veces con todo y no pasa nada, no tenemos que poder con todo. ¿Cuándo consultamos a un profesional? Aquí hay algunos ejemplos que nos pueden guiar. Cuando hay una dificultad en el control de impulsos, cuando hay una dificultad en la tolerancia a la frustración, cuando hay miedos que le impiden que desempeñe actividades en su vida diaria, cuando hay dificultad en las relaciones sociales, se aísla o tiene conflictos constantemente. Cuando hay dificultad en la regulación de emociones, tiene explosiones emocionales intensas y frecuentes. Consultar a un psicólogo no es un fracaso, no es que no hayamos podido hacer las cosas bien, que no seamos suficientes. Es un acto de amor y de responsabilidad. Y ya por último, me gustaría compartir con ustedes una frase de Santiago Ramón y Cajal que resume bastante bien lo que hemos estado hablando en esta escuela de padres. Y es que todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Muchísimas gracias por su atención y por abrirse también a esta reflexión. La crianza no se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo con conciencia y con amor. Recuerden, no hay una receta única, pero sí hay herramientas que podemos aprender, practicar y compartir. Así que de nuevo, muchas gracias. Les dejo por aquí mi correo para cualquier duda, cualquier consulta. Lo que necesiten, estamos aquí para ayudarles y acompañarles en el proceso. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, aquí estoy de vuelta. Espero que les haya gustado, que les haya sobre todo servido y que la hayan entendido. Intento hacerlo de la forma más amena posible, así que ha sido